Mi nombre es Camila, y durante años trabajé en un pequeño restaurante en el centro de la ciudad, uno de esos lugares estrechos, con mesas de madera gastadas y un aroma constante a pan fresco. Cuando comencé, pensé que sería solo un trabajo temporal, algo para pagar las cuentas, pero pronto me di cuenta de que había mucho más en juego que simples platos y comandas. Aprendí rápidamente que la vida de una empleada de restaurante va mucho más allá de servir a los clientes. Es un microcosmos de historias humanas, secretos y necesidades silenciosas que pasan desapercibidos para quienes entran y salen. Desde el principio, algo dentro de mí me decía que no podía simplemente ignorar a las personas que llegaban con hambre. Veía miradas perdidas, manos temblorosas, niños con ojos demasiado grandes para sus pequeñas manos, y sentía una punzada de culpa por no poder ayudarlos. Pero había reglas estrictas. Mi gerente, Hugo, era firme al respecto. Camila, no podemos dar comida gratis. Si haces eso, serás despedida. Y no solo tú, sino que todo el restaurante podría tener problemas. Sabía que tenía razón desde el punto de vista administrativo, pero mi corazón no se conformaba. Recuerdo una noche particularmente difícil. Era un martes lluvioso y el restaurante estaba casi vacío. Un hombre mayor entró, empapado, con ropa desgastada y una mirada que me atravesaba. Solo pidió un vaso de agua y un pan, pero yo sabía que eso no era lo que realmente necesitaba. Vi su mano temblorosa, sentí el frío que llevaba y, sin pensarlo, preparé un plato sencillo con lo que tenía en la cocina. Lo coloqué discretamente en una bandeja y se lo llevé. Él me miró sorprendido, casi desconfiado, y yo solo pude susurrar: «Come. Nadie tiene que saberlo». Sonrió por primera vez en mucho tiempo, y en ese instante algo cambió dentro de mí. Sentí que, aunque pequeño, ese acto significaba algo enorme. Pero pronto vino el peso de las consecuencias. Hugo apareció después, con los ojos severos, preguntando dónde estaba la comida que había desaparecido. Confesé, pero él no dijo nada más que una advertencia firme. «Camila, sé que tienes buen corazón, pero ese no es tu trabajo. Contente». Esa noche, mientras caminaba de regreso a casa bajo la lluvia, sentí una mezcla de vergüenza y orgullo. Estaba rompiendo reglas, pero ayudando a alguien a sobrevivir. Y, de alguna manera, comprendí que esa sensación era adictiva, no en el sentido negativo, sino en la percepción de que podía marcar la diferencia, aunque fuera pequeña. Los días siguientes fueron una prueba. Comencé a notar patrones. Familias que venían y solo podían pagar lo que alcanzaban. Personas que miraban el menú con ojos que suplicaban más que dinero. Niños que me recordaban a mis primos pequeños. Cada situación me hacía sentir más atrapada entre la obligación de seguir reglas y el impulso de ayudar. Un día conocí a Leo, un compañero de trabajo que parecía notar mis inquietudes. Me observaba mientras distribuía discretamente restos o preparaba pequeñas porciones extra para quienes lo necesitaban. «Camila, sabes que esto podría ponerte en serios problemas, ¿verdad?», dijo, con una mezcla de preocupación y admiración. «Pero no puedo quedarme de brazos cruzados», respondí. «Es más fuerte que yo. No puedo ignorar cuando veo a alguien pasando hambre». Leo empezó a ayudarme en secreto, pero ambos sabíamos que jugábamos un juego peligroso. Cada acción tenía que ser planeada, rápida y discreta. Pero algo extraño comenzó a suceder. Los clientes comenzaron a notarlo. Pequeños gestos de bondad generaban miradas de gratitud. Algunas personas regresaban solo para dar las gracias, y el restaurante comenzó a ganar una reputación silenciosa como el lugar donde, si necesitas algo, siempre hay alguien que ayuda. Esto me trajo una mezcla de esperanza y miedo, porque mientras mi corazón se llenaba de orgullo por ayudar, sabía que cualquier error podría costarme mi empleo. Y más aún, podría perjudicar a quienes quería proteger. En una ciudad llena de injusticias, ser pequeña no me impedía querer cambiar algo, pero también me recordaba constantemente cuán frágil era ante las reglas y la autoridad. La vida continuaba, y cada acto de bondad que lograba realizar
parecía empujarme hacia adelante, preparándome para algo mayor. No sabía en ese momento que ese pequeño impulso de ayudar a personas hambrientas abriría, con el tiempo, puertas a oportunidades que jamás imaginé. Puertas que me permitirían no solo seguir ayudando, sino cambiar vidas a una escala que ni siquiera podía concebir en aquel estrecho restaurante. El día en que todo casi se derrumbó comenzó como cualquier otro. Pero yo sabía, en el fondo, que nada volvería a ser igual. Hugo, mi gerente, me llamó a su oficina, con una expresión seria y rígida. «Camila, necesitamos hablar. He recibido quejas sobre comida que desaparece de la cocina. Esto debe parar inmediatamente». Sentí que mi corazón se aceleraba, pero traté de mantener la calma. Continuó. «Si continúas con estas acciones, será una advertencia formal. Y no estoy bromeando. Cualquier error a partir de ahora será considerado una violación grave de las normas del restaurante». La advertencia me golpeó como un puñetazo. Sabía que cada vez que ayudaba a alguien estaba arriesgando mi empleo, pero la culpa de no hacer nada me parecía aún peor. Caminando de regreso a la cocina, sentí un nudo en la garganta. Cada acto de bondad que había realizado hasta ahora parecía flotar sobre mi cabeza, como si alguien estuviera observándome, listo para castigarme en cualquier momento. Sin embargo, mi corazón no me permitió rendirme. No podía. Veía personas pasando hambre todos los días, y sabía que, si me detenía, nadie más lo haría. Entonces tuve una idea: la parte trasera del restaurante, donde almacenábamos restos de comida e ingredientes que no se usarían al día siguiente. Podía transformar esos restos en pequeñas raciones, discretas, casi invisibles, y entregarlas a quienes lo necesitaban. Comencé con cuidado. Cada noche, después del cierre, recolectaba los pedazos de alimentos que sobraban, arroz, vegetales, restos de carne, y preparaba pequeñas raciones. Las colocaba en bolsas para llevar a quienes sabía que pasaban hambre, personas que conocía de vista, familias que dependían de limosnas, personas sin hogar que se acercaban cerca del restaurante. La sensación de entregar esa comida era indescriptible, alivio mezclado con miedo, porque cada paso que daba estaba cargado de riesgo. No estaba sola en esta lucha. Algunos colegas, que también percibían la injusticia de la situación, comenzaron a ayudarme discretamente. Lucas, el cocinero, me dejaba un poco más de comida sobrante de lo habitual. Abril, de la caja, hacía pequeñas donaciones de vez en cuando. Pero incluso con su ayuda, Hugo siempre estaba al acecho. No sabía exactamente lo que hacíamos, pero nos recordaba constantemente el peligro. «Camila, si te descubren, asumirás toda la responsabilidad sola. Nadie podrá interceder por ti». Cada palabra se grababa en mi mente, pero de alguna manera me fortalecía. La tensión aumentaba día tras día. Tenía que ser rápida, estratégica y extremadamente cuidadosa. Hubo noches en que, al entregar una ración a alguien, sentía que mis pies pesaban toneladas. Mi corazón latía acelerado y la adrenalina me consumía. Era un delicado equilibrio entre ayudar y no ser descubierta. Cada pequeña victoria me daba más confianza, pero también me hacía consciente del riesgo que corría. Hubo un momento en que todo parecía a punto de derrumbarse. Al entregar raciones a una familia en el callejón detrás del restaurante, escuché pasos apresurados. Mi cuerpo se congeló. Sabía que cualquier movimiento podría delatarme. Por suerte, no era Hugo, sino un vecino curioso. Me vio cargando las bolsas y, en lugar de cuestionarme, simplemente sonrió y me ayudó a repartir la comida. Eso me dio un soplo de esperanza. Tal vez existieran más personas dispuestas a ayudar, no solo a juzgar. Pero la advertencia de Hugo permanecía como una sombra constante. Cada gesto debía ser planeado, cada entrega estudiada. Comencé a registrar mentalmente los horarios en que el gerente no estaba, los momentos en que los colegas podían cubrirme, e incluso los días en que era mejor no hacer nada. La responsabilidad era enorme, y sabía que, si me descubrían, no podría culpar a nadie.
Era todo o nada. A pesar del miedo, algo dentro de mí florecía. Sentía que estaba construyendo algo más grande que el restaurante, más grande que mi miedo a perder el trabajo. Cada ración entregada, cada mirada agradecida, cada tímida sonrisa de quienes recibían ayuda, me recordaba por qué había empezado. No se trataba de heroísmo, se trataba de humanidad. Al mismo tiempo, comencé a percibir patrones y necesidades. Algunos lugares y familias necesitaban más que otros. Empecé a organizar mentalmente las entregas, priorizando a quienes estaban en situaciones más vulnerables. No era perfecto, pero era real. Cada noche terminaba exhausta, pero con la sensación de deber cumplido, aunque sabía que podía ser la última vez que ayudaba sin consecuencias graves. También existía el dilema interno. ¿Hasta dónde podría llegar sin poner todo en riesgo? Cada ración representaba no solo alimento, sino también riesgo, estrategia y valentía. Conversaba discretamente con mis colegas, buscando ideas y tratando de descubrir formas de ampliar nuestra ayuda sin llamar la atención. Fue en este proceso que noté algo esencial. No se trataba solo de dar comida, sino de crear una red de solidaridad silenciosa, invisible a los ojos de la administración, pero vital para quienes más la necesitaban. Semana tras semana, mi convicción crecía. Sabía que si me descubrían, enfrentaría sola las consecuencias, pero también sabía que había algo dentro de mí que no permitiría rendirse. La compasión era más fuerte que el miedo, y a pesar de las advertencias severas, las amenazas y las miradas vigilantes, continuaba actuando. Cada ración entregada era un acto de valentía y esperanza, y poco a poco, percibí que mi presencia discreta estaba cambiando vidas, aunque nadie más lo notara. Lo que comenzó como un simple impulso de bondad se convirtió en un proyecto silencioso, peligroso, pero profundamente transformador. Aprendí, noche tras noche, a equilibrar miedo y coraje, reglas y humanidad. Y, incluso con todo en mi contra, sentí que estaba en el camino correcto, hacia algo más grande, algo que quizá un día me permitiría ayudar a mucho más que quienes cabían en las pequeñas bolsas que llevaba. En los meses que siguieron a la advertencia de Hugo, la sensación de riesgo nunca me abandonó. Cada mirada atenta, cada comentario sospechoso en el restaurante, me recordaba la delgada línea que caminaba entre la compasión y la sanción. Pero, en aquel día en particular, algo inesperado sucedió que cambiaría por completo mi vida y la manera en que ayudaría a las personas que dependían de mí. Era una tarde de viernes, y el restaurante estaba relativamente tranquilo. Los clientes habituales ocupaban algunas mesas, y yo organizaba platos en el mostrador cuando noté a Lucas, mi compañero de cocina, intercambiando miradas con un cliente que acababa de entrar. Él parecía diferente, no solo por su apariencia elegante y su ropa impecable, sino por el aura de confianza tranquila que irradiaba. El hombre se llamaba Mateo, y aunque frecuentaba el restaurante desde hacía tiempo, nunca habíamos tenido una conversación profunda. Sin embargo, ese día algo hizo que se sentara en la barra y comenzara a hablar. Al principio, sus preguntas eran superficiales, sobre los platos y preferencias, pero pronto cambió de tono. Camila, parece que hay algo en ti. Algo que no encaja solo en servir platos y tomar pedidos. Llevas algo más dentro. Dudé, pero sentí una confianza repentina, una necesidad de compartir lo que había guardado durante tanto tiempo. Respiré hondo y comencé a contarle, pausadamente, cómo había ayudado discretamente a personas necesitadas, convirtiendo los restos en pequeñas raciones y llevándolas a quienes pasaban hambre. Hablé de los riesgos, de la advertencia de Hugo, de las noches que salía exhausta pero sabía que no podía retroceder. Cada palabra salía del corazón, cargada de emoción y verdad. Él me escuchó en silencio, absorbiendo cada detalle, sin interrumpirme. Cuando terminé, hubo un momento de silencio que pareció eterno. Entonces, sonrió de una manera que iluminó todo el restaurante. Camila, posees algo raro: coraje, empatía y determinación.
Estoy trabajando en un proyecto social para ayudar a personas en situación de vulnerabilidad y creo que serías un recurso invaluable. Quiero invitarte a participar. Y más aún, puedo ayudarte a montar tu propio restaurante. Imagina lo que podríamos lograr juntos. La oferta me dejó sin palabras. Durante años, había soñado con poder ayudar más, pero siempre me sentía limitada, atrapada por las reglas del restaurante y las advertencias de Hugo. Y ahora, frente a mí, había una oportunidad concreta, real, de expandir mi alcance y transformar mi voluntad en acción continua. Acepté de inmediato, aunque sabía que significaría trabajar más allá de mi resistencia, enfrentar nuevos desafíos y asumir enormes responsabilidades. Comencé a trabajar 2 turnos diariamente. Durante la mañana y la tarde, participaba en el proyecto social, aprendiendo sobre logística, planificación y distribución de alimentos. Por la noche, asumía la administración de 2 restaurantes del proyecto, asegurándome de que la operación fuera impecable, capacitando a los empleados y manteniendo la calidad. Fueron meses agotadores, noches en vela y fines de semana sacrificados, pero cada sonrisa que recibía, cada agradecimiento de alguien ayudado, renovaba mi energía y me recordaba el propósito mayor. Aprendí a organizar donaciones, coordinar voluntarios, planificar rutas de entrega y optimizar recursos. Cada ración entregada representaba no solo alimento, sino dignidad y esperanza. Muchas familias fueron atendidas y escuchaba sus historias. Madres solteras que trabajaban sin parar, niños que estudiaban con hambre, ancianos que vivían solos y sin apoyo. Cada relato era un recordatorio vívido de por qué había decidido continuar, a pesar de los riesgos. Mientras tanto, en los restaurantes, enfrentaba desafíos de gestión, desde problemas con proveedores hasta conflictos internos entre empleados. Era un equilibrio constante, mantener la calidad del servicio y, al mismo tiempo, contribuir al proyecto social. Hubo días en que parecía imposible equilibrar todo, pero la sensación de que cada esfuerzo tenía un impacto real me mantenía firme. La convivencia con Mateo y el equipo del proyecto me trajo nuevos aprendizajes. Descubrí cómo motivar personas, negociar recursos, crear estrategias y, sobre todo, inspirar confianza. Él me enseñó la importancia de planificar con visión de largo plazo, pensar en sostenibilidad e impacto social, y no subestimar el poder de pequeñas acciones consistentes. Al mismo tiempo, mi experiencia en los restaurantes me daba práctica en gestión, liderazgo y resolución de problemas, habilidades que nunca imaginé desarrollar tan pronto. El primer año fue un periodo de aprendizaje intenso. Cada día era una lección, cada desafío una oportunidad. Comencé a identificar patrones de necesidad, a planificar entregas más eficientes y a crear métodos para maximizar el alcance de las donaciones. Empecé a documentar las historias de las personas ayudadas, manteniendo registros que serían fundamentales para mostrar la evolución y el impacto del proyecto. Cuando finalmente llegó el momento de abrir mi propio restaurante, sentí una mezcla de miedo y entusiasmo. Elegí un barrio estratégico, donde había gran demanda y poca oferta de servicios accesibles. Planeé cada detalle: menú equilibrado, precios justos, políticas de donación y un sistema que destinaba parte de la recaudación al proyecto social. La inauguración fue emocionante, con el equipo reunido y clientes curiosos, ansiosos por probar la comida y comprender la filosofía del restaurante. Los primeros días fueron un aprendizaje constante. Cada decisión recaía sobre mí: contratación de empleados, control de inventario, estrategias de marketing, gestión financiera. Pero la mayor recompensa estaba en ver el impacto directo de nuestras acciones sociales. Cada ración entregada, cada niño alimentado, cada familia que recibía ayuda era una victoria tangible. El proyecto social continuó creciendo paralelamente. Con la experiencia adquirida, optimicé recursos, expandí la distribución de alimentos y aumenté el número de familias atendidas. Nuevos voluntarios llegaron,
Empresas locales comenzaron a donar alimentos y recursos, y el movimiento se convirtió en una red sólida de solidaridad. Me involucraba en cada etapa, asegurándome de que el propósito se mantuviera intacto y que el impacto siguiera creciendo. Entre las historias que más me marcaron, recuerdo a Isabela, una joven madre que, antes de recibir nuestras raciones, muchas veces pasaba el día sin comer para alimentar a sus hijos. Ver la transformación de su familia fue uno de los momentos más emocionantes que viví. De desesperación y hambre, pasaron a tener esperanza y estabilidad mínima para reconstruir sus vidas. También hubo Leo, un adolescente que vendía periódicos y apenas podía pagar la escuela. Con nuestro apoyo, pasó a tener comidas regulares, materiales escolares y orientación profesional. Años después, se convirtió en uno de los coordinadores del proyecto, ayudando a expandir aún más la red de solidaridad. El reconocimiento del proyecto fue creciendo gradualmente. Primero, de personas de la comunidad, luego, de organizaciones sociales, y finalmente, de empresas que decidieron apoyar la causa. Cada alianza trajo nuevos desafíos, pero también recursos esenciales para alcanzar a más personas y ampliar el impacto. Cada nuevo contrato, donación o voluntario fortalecía nuestra misión. Administrar mi propio restaurante me brindó aún más oportunidades para expandir la acción social. Implementamos programas de inclusión, capacitación profesional para personas en situación de vulnerabilidad, cursos de formación y eventos comunitarios. El restaurante se convirtió en un punto de encuentro, un lugar de aprendizaje, solidaridad y esperanza. Incluso con todo el crecimiento, enfrenté conflictos internos. Hubo días en que me cuestionaba si estaba haciendo suficiente, noches en que el agotamiento me dejaba al borde del desánimo, momentos en que las dudas sobre el futuro del proyecto me acechaban. Pero cada dificultad se equilibraba con historias de éxito, transformaciones visibles y la certeza de que cada esfuerzo estaba generando cambios reales. Hoy, años después, mirando hacia atrás veo toda la trayectoria. La empleada tímida limitada por reglas que escondía raciones para quienes pasaban hambre, el proyecto social incipiente administrado con miedo y valentía, los restaurantes que gestionaba y que me enseñaron disciplina y liderazgo, y finalmente, mi propio restaurante, un espacio de transformación y esperanza. El proyecto creció exponencialmente. Recibió apoyo gubernamental, de ONG y de empresas privadas. Miles de personas son impactadas diariamente, y numerosas historias de superación, como las de Isabela y Leo, continúan inspirando a todos nosotros. Mi vida cambió de forma irrevocable. Dejé de ser una empleada limitada por normas y me convertí en una líder de impacto social, con la oportunidad de transformar vidas de manera concreta y duradera. Lo que comenzó con un pequeño gesto, motivado por el corazón, evolucionó a algo mucho más grande de lo que jamás imaginé. Aprendí que coraje, empatía y determinación pueden superar obstáculos, incluso en entornos adversos, y que pequeñas acciones consistentes tienen el poder de generar cambios profundos y duraderos. Y así continúo, día tras día, restaurante tras restaurante, ración tras ración, ayudando a quienes necesitan, inspirando a quienes se unen a nosotros y manteniendo viva la llama de la compasión que un día comenzó en silencio, en la cocina de un pequeño y modesto restaurante, donde el simple acto de dar comida podía significar la diferencia entre la esperanza y la desesperación.